buenas tardes para todos. Nos está acompañando Monseñor Carlos Julio López y el Padre Ricardo Londoño, que es quien nos va a dar la charla hoy. Estamos de los distintos grupos de la parroquia Santa Beatriz y también invitados especiales de otras parroquias. Bienvenido, Monseñor Carlos Julio. Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a este encuentro, a este rato de reflexión, y que todo esto no solamente quede en una reflexión, sino en una acción de vida, donde podamos todos realmente irnos moviendo hacia esa respuesta que hay que darle a nuestro Señor. Y sin duda ninguna que hay que agradecer de todo corazón, y así lo hago, a las personas que participan del proyecto social parroquial, que han tenido el gusto de invitar a las familias y a los niños a este encuentro. Son un grupo dinámico que va presentando tantas actividades, va realizando tantas propuestas precisamente para crear esa red parroquial. También agradecerle al Padre Ricardo el tiempo que nos va a dedicar para reflexionar en este acontecimiento del Adviento y sus signos. Un saludo especial para los niños, de manera particular, no solamente ellos como los niños, sino como sus familias. Esas familias con Jesús, María y José. De Jesús, de José y de María sea el modelo que nos impulse a seguir en nuestros hogares, en nuestras casas, los criterios de la Sagrada Familia. Le damos la palabra al Padre Ricardo. Quiero invitarlos para que iniciemos con una plegaria invocando al Espíritu Santo que nos acompañe. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer, cómo debo actuar, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Un saludo muy cariñoso a todos los participantes. Las cosas a veces comienzan de una manera y se desarrollan de otra diferente a como se había planeado. El punto de partida de este encuentro de la tarde era hablar algo a los niños acerca de la corona de Adviento. Y poco a poco se fue transformando hasta llegar a algo que diría yo un poquito más grande, más ambicioso también, y es la mirada sobre la realidad del tiempo del Adviento, de sus signos, y fue también como abarcando otros espacios, otros ambientes y otras personas. De manera que yo agradezco a quienes me invitaron y a quienes me van a aguantar un rato esta tarde. Unas aclaraciones iniciales. Yo soy un pésimo pedagogo y yo no soy un académico. Por lo tanto, mi manera de presentar las cosas es simplemente un compartir reflexiones, temas, pareceres, invitaciones, sin demasiado rigor intelectual, académico, sino más como el recoger de muchas fuentes. Yo viví muchos años, muchísimos, trabajando en la universidad, y en la universidad uno aprende la cultura del copia y pegue, y todo lo que yo hago en mis presentaciones es eso, copiar de muchos de mis maestros, ir pegando de distintas maneras y tratar de presentar algunos elementos que puedan ser de utilidad.
¿Cómo voy a desarrollar un poco el trabajo de la tarde? Una primera parte que yo llamo de generalidades, es decir, de contextualización del año litúrgico, desde la historia y desde la cultura. Algunas cositas referentes a vocabulario, algunas palabras que a veces suenan extrañas, y después ya tomar el Adviento en su significación, en sus figuras, en sus signos, para terminar yo en una invitación que yo llamo para vivir el Adviento, es decir, algunas indicaciones que puedan servirnos a los creyentes para vivir esas semanas que tendremos previas a Navidad. Terminando la presentación que yo haga, se abre un espacio para preguntas, cuestionamientos, es decir, un rato de diálogo en el conversatorio, y al final, ya terminando, la coordinadora del conversatorio dará algunas instrucciones y mostrará algunos elementos para utilidad común. Cuando nosotros miramos la historia de la humanidad, la historia de las culturas, de las civilizaciones, nos damos cuenta de que cuando surge una cultura, una civilización dominante, un imperio, se va imponiendo en aquellas regiones que va supeditando. Y allí se va dando con mucha frecuencia una fusión de culturas, de pensamientos, de maneras de mirar las cosas. Y también en el campo religioso históricamente ha acontecido lo mismo. Cuando van surgiendo culturas más fuertes que se van imponiendo, van asumiendo muchas realidades religiosas de los lugares donde está, las va asimilando, las va acogiendo, las va transformando, les va dando nuevas significaciones. En general, las religiones dan significado a ciertas realidades humanas, de espacio y de tiempo. Los judíos y los cristianos nos caracterizamos porque nosotros celebramos con mucha fuerza el tiempo. Muchas religiones celebran más los espacios, los lugares, las cosas, las personas. Para nosotros el tiempo adquiere una característica especial y por eso trabajamos desde lo que denominamos el año litúrgico, es decir, organizamos el tiempo para celebrarlo en distintas etapas. El cristianismo, las comunidades creyentes, discípulas de Jesús, muerto y resucitado, van diseminándose por todos los territorios conocidos. En esa época, pues, la del Imperio Romano, van tocando los distintos lugares y van encontrándose con las realidades de los pueblos, de los grupos humanos y de las culturas. Y las comunidades cristianas van a acoger muchos elementos y van a resignificar, es decir, a darles un nuevo significado a muchas cosas, sobre todo a las celebraciones religiosas. Dentro de las celebraciones cristianas nos vamos a encontrar con elementos del judaísmo, con elementos del Imperio Romano, con algunos elementos de los pueblos nórdicos de Europa y algunas cosas también americanas con posterioridad. Pues América, en el panorama de las comunidades cristianas, pues apenas viene a aparecer a comienzos del siglo XVI, de manera que ha transcurrido una gran cantidad de historia y de años antes de que América se haga presente, pero también en la vida cristiana y en la celebración cristiana ya hay muchos elementos de nuestra América. Lo primero y lo fundamental en la vida de las comunidades cristianas fue la celebración de la Pascua. Es decir, el núcleo central de la celebración cristiana es el misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y es allí donde se sitúa el eje central de todo lo demás que podamos nosotros celebrar y vivir. Y ese centro se va viviendo con un ritmo semanal cada primer día de la semana. Es decir, la comunidad cristiana se reúne el primer día de la semana para celebrar la Pascua de Cristo.
nace el domingo. Originados en el judaísmo, que tiene el día de descanso, el día de la fiesta, el día del reposo, el día de la alabanza, el día de la celebración el sábado, los creyentes en Cristo resucitado tienen el día del Señor, el primer día de la semana, como el centro. Y de todos los domingos, el domingo fundamental es el domingo de Pascua. Después de celebrar fundamentalmente la muerte y la resurrección de Jesucristo, pasará a celebrarse poco más tarde el nacimiento de Jesús. Y entonces es cuando surge la Navidad. Fijémonos cómo nuestra celebración como creyentes en Cristo tiene esos dos puntos: la Pascua, muerte y resurrección; la Navidad, el nacimiento. Y en las celebraciones que nosotros tenemos y que nosotros vivimos, nos vamos a encontrar con que algunas dependen del calendario solar, es decir, que se rige por el sol, y en otras celebraciones el calendario lunar, que se rige por las fases de la luna. Más tarde aparecerán otros tiempos litúrgicos de celebración, que son los tiempos que preparan esos dos acontecimientos. Y entonces la Pascua se prepara con la Cuaresma, la Navidad, el nacimiento de Jesús, se prepara con el Adviento. Y tenemos entonces lo que denominamos en la liturgia, en la celebración, los tiempos fuertes de la celebración cristiana. El Adviento, que prepara la Navidad que se celebra, la Cuaresma, que prepara la Pascua que vamos a celebrar. Esos son los ejes de la vida cristiana. Con una curiosidad, que son celebraciones que nacen en el hemisferio norte, porque en los comienzos del cristianismo el hemisferio sur de nuestra tierra casi no contaba, no se tenía presente. Y entonces los tiempos tienen que ver con las estaciones del hemisferio norte. Hemos visto, nosotros somos de la zona tropical, nosotros no tenemos invierno, verano, primavera, otoño, pero vemos como cuando se acerca la Navidad, en las decoraciones, en las tarjetas, en las figuras, comienza a aparecer la nieve. Que para nosotros, pues la nieve en Bogotá y en Colombia, pues no existe. Pertenece al hemisferio norte, es el invierno del norte. Pero de eso se ríen los del sur, Australia, Argentina, Chile, se ríen de eso porque ellos están en pleno verano, donde la nieve pues evidentemente no está presente. Y allí vemos cómo en las celebraciones interviene muchísimo algo de la historia, algo de la cultura, algo del lugar, de la geografía y de la manera de concebir las realidades. Y allí vamos a entender también cómo la vida cristiana va asimilando algunas tradiciones y costumbres nacidas fundamentalmente en el hemisferio norte. Cuando nosotros hablamos de la Semana Santa, nos encontramos con que la Semana Santa no siempre cae en la misma fecha. La Semana Santa, pensemos nosotros la Pascua, cae entre el 23, 24 de marzo y el 20, 23 de abril. Es decir, hay 4 semanas en las que puede caer la Semana Santa, porque el calendario que rige allí es el de la luna, y todo depende de la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte. Se organiza el calendario a partir de ese elemento. Es un calendario lunar, y a partir de eso pues se organiza el día de ceniza, el día de Ramos, el triduo pascual, el día de la Ascensión, el día de Pentecostés. Es decir, son todas esas fechas que cada año caen en distintos días. En cambio, la Navidad tiene siempre el mismo día, sin importar si es lunes, martes, miércoles o jueves.
La noche del 24 al 25 de diciembre es la noche en la que nosotros nos preparamos para vivir la Navidad. Y siempre caerá en esa fecha. ¿Por qué razón? Yo les decía que se asimila y se resignifica, es decir, se le da un nuevo significado a realidades que ya existían. En la religión romana y en algunas de las religiones de la época se celebraba la fiesta del sol naciente. Era la noche más larga del año y el comienzo del alargamiento de los días. Para ellos era una manera de mostrar que el sol, la luz, vencía a las tinieblas y se celebraba el sol invencible, el sol que nace. Cuando los discípulos de Jesucristo van llegando y copando todas las realidades del imperio, toman esa fiesta y dicen: el verdadero sol y la verdadera luz es Jesucristo. Y entonces vamos a celebrar el comienzo de la vida terrena de Jesucristo, y por eso entonces el nacimiento de Jesús se hace coincidir con esa celebración que se tenía en otras religiones, en otras culturas, en otras civilizaciones. Se le da un nuevo significado. Y podemos nosotros mirar en muchas otras celebraciones cómo se va resignificando algo. Cuando pensamos en nuestro mundo contemporáneo, ¿qué es hoy la Navidad? Para algunos pocos creyentes en Jesucristo es la celebración de su nacimiento. Pero para la cultura de nuestra época, una cultura profundamente consumista, Navidad solamente significa gastar plata, hacer rumba, tener comidas, tener bebidas, tener fiestas, reunión familiar, regalos, tarjetas. Y yo me atrevería a decir, es la resignificación que una cultura no religiosa hace de una celebración. Para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, pues la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús en la historia humana. Pero cuando nosotros nos caminamos las vitrinas y los centros comerciales en esta época, que comenzamos a mirar que a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades, ya comienza todo a adornarse. ¿Quién de los que está colgando una guirnalda o unas luces o está poniendo algo está pensando en Jesús, o en el nacimiento de Jesús, o en el portal de Belén, o en María, o en la vida cristiana? No, está pensando en el comercio, está pensando en la manera de atraer más gente, está pensando en cómo comercializar una época que se comercializó, y tenemos que ser conscientes de que eso ha acontecido, pero que ojalá para nosotros, los creyentes en Cristo y los que formamos comunidades cristianas, pues seamos capaces de no dejar perder el sentido profundo que tiene para nosotros. Pero vamos ahora sí al Adviento. El tiempo del Adviento es el tiempo que celebra la comunidad creyente desde 4 domingos antes de la celebración de Navidad. Siempre contamos los 4 domingos anteriores al 25 de diciembre. De mañana en 8 tendremos el primer domingo del Adviento del próximo año, porque vamos a tener 4 domingos antes de la celebración de la Navidad del 25 de diciembre. ¿Para qué es ese tiempo? ¿Para qué son esos días? Son no tanto para preparar la venida que ya se dio de Jesús en Belén, sino para preparar el encuentro definitivo de Jesús, su venida en la gloria. Y vale la pena que nosotros nunca olvidemos esa realidad. El Adviento es el tiempo de la esperanza, es el esperar ansioso que alguien va a venir. El Adviento nos habla a nosotros de venida de alguien. Celebra el Adviento para nosotros el tiempo. Yo les decía, nosotros celebramos el tiempo, y el tiempo nosotros lo miramos en 3 dimensiones.
Lo miramos el tiempo en el pasado, el tiempo en el presente, el tiempo en el porvenir o en el futuro. Cuando nosotros pensamos en el Adviento como celebración mirando al pasado, pues vamos a recordar toda la preparación y la espera para la primera venida de Jesús, la que aconteció hace algo más de 2000 años en el territorio del actual Israel, de Palestina. Cuando pensamos en el Adviento como el presente, nosotros celebramos la salvación, celebramos el hoy de nuestra vida y de nuestra historia. Este año, nuestro Adviento tiene características especialísimas por lo que ha sido para nosotros el año que estamos viviendo. Un año complejo, un año difícil, un año diferente, un año que nos ha obligado a mirar muchas otras cosas. Y entonces, pues, el hoy de nuestra celebración de Adviento, pues tiene esas características. Y seguramente este año, gracias a Dios, va a ser mucho más austero, va a ser mucho más internamente vivido, es decir, más espiritualmente vivido. Nos va a poner más en contacto con el misterio del amor de Dios y de la esperanza en el Señor que vuelve. Y el tiempo, además del pasado y del presente, el tiempo mira al porvenir, mira al futuro. Y para nosotros, pues la expresión fundamental es: el Señor vendrá, el Señor va a venir, ven Señor Jesús. Y por eso podríamos decir, el Adviento comienza en esa descripción que nos hace San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos narra lo que llamamos la ascensión de Jesús. Cuando esos vestidos de blanco se acercan y le dicen a los apóstoles de Jesús Galileos: ¿qué hacen ustedes mirando hacia arriba? Ese Jesús que ustedes han visto irse, volverá, vendrá. En el credo, nosotros siempre decimos que creemos en que Jesucristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y eso es lo que nosotros celebramos, el anhelo de su venida. El Adviento es eso, el anhelo de la venida del Señor. Fijémonos cómo en cada Eucaristía nosotros vamos a repetir: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O en otra de las fórmulas, esperamos tu venida gloriosa. O en otra, esperando tu venida gloriosa. Es decir, el Adviento, casi que diríamos, es toda la historia que nace desde que comienza la predicación de los apóstoles, porque siempre está presente: ven Señor Jesús, ven que te esperamos. Y es aquí donde yo les digo, quiero detenerme un poquito en vocabulario, en términos. Con razón a veces dicen ustedes, los curas usan unas palabrejas que son difíciles de comprender, y eso es cierto. En la teología y en la celebración y en la liturgia se usan a veces algunos términos que no siempre se entienden. Comenzando por Adviento, hay que explicar qué significa el advenio, es decir, la venida, el anhelo. Pero junto con eso, a veces nosotros oímos hablar del término parusía. Sí. Parusía se refiere precisamente a la venida. Parusía era una palabra que se utilizaba para invitar a un grupo humano, a un pueblo, a una ciudad, a un territorio, a que se preparara para la venida del emperador. Y entonces la parusía era la venida del emperador, el emperador que llega. Esa palabra pasa a la literatura y a la teología cristiana para expresar y para decir la venida definitiva del Señor. Y a veces encontramos en algunos textos la expresión la parusía, que se refiere a esa venida definitiva del Señor. También nosotros oímos que se habla de epifanía. Epifanía es una palabra que viene del griego, que significa la manifestación, el Señor que se deja ver,
Y tenemos nosotros una fiesta que la llamamos así, la fiesta de la Epifanía, que otros la llaman la fiesta de los magos, otros mal llamada Reyes Magos, que se inventaron que eran reyes, bueno, pero es la manifestación de la Epifanía. Pues curiosamente, Adviento, Parusía, Epifanía, podríamos decir, significan la misma realidad, que significan, por una parte, la esperanza gozosa en que va a venir, en que ya viene, y la preparación interior que nosotros hacemos para su manifestación. Entonces confluyen esas realidades, el Adviento, la Parusía, la Epifanía. Cuando pensamos nosotros en el Adviento, Adviento como palabra, como término, como expresión, viene del latín, mientras que Parusía y Epifanía vienen del griego. También Epifanía se utilizaba para hablar de la entrada triunfal del emperador en un lugar. La Epifanía era cuando el emperador romano visitaba un territorio, su ingreso en ese territorio. A veces se organizaban narcos o se organizaban fiestas. A eso se le llamaba Epifanía. En la literatura y en la celebración cristiana, el término pasa a significar la manifestación de Jesús a todos los pueblos de la tierra, y pasará a celebrarse el 6 de enero como la fiesta de la Epifanía, es decir, de la manifestación del Señor a todos los pueblos. Entonces fijémonos cómo nosotros tenemos el Adviento, que anuncia, que espera, que grita la ilusión, la Navidad, que celebra, y la Epifanía, que manifiesta. Hay otro término que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Es un término muy hermoso, porque ya ni es de latín ni es del griego. Ese viene de la lengua de Jesús, que es el término Maranatá. Maranatá lo encontramos nosotros especialmente en el libro del Apocalipsis al final. Es una expresión que tiene dos maneras de entenderse y de leerse. Si nosotros escribimos Marán, solamente Marán, y dejamos después como otra palabra Atá, A-T-H-A, eso significa el Señor viene, es el Señor viene, va a venir. Pero si nosotros decimos Marana y después T-H-A, una segunda palabra, Maranatá, es la invocación. Ven, Señor, Maranatá, Jesús, ven, Señor Jesús. Si ustedes curiosean la última página de la Sagrada Escritura, el último párrafo, se van a encontrar con esa palabra. Y curiosamente, en algunas traducciones escriben Marán-atá y en otras Marana-tá. Pero lo que están diciendo es, por una parte, que el Señor viene, y por otra parte, ven, Señor. Es decir, invocamos y queremos. De manera que el Adviento es, casi diríamos, ese grito permanente de la comunidad. Ven, Señor. Es alguien va a venir, y el que va a venir, nada menos que nuestro Salvador, el que viene a traernos la paz, la alegría, la felicidad, todo eso. Entonces estamos aguardando su venida, Maranatá. Y fíjense cómo en la última parte del Adviento, en nuestra tradición colombiana, porque es colombiana, cuando tenemos la novena de Navidad, en la novena de Navidad, las veces que nosotros decimos ven, Señor, son innumerables. En las oraciones, en los gozos, en los villancicos, en los cantos, ven, Señor, ven, Señor, ven. Le estamos repitiendo todo el tiempo, ven, 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 ven. Ojalá lo estemos diciendo en serio, que queremos la venida del Señor a nuestra vida. Entonces, a partir de aquí yo quiero invitarlos a que miremos algunas figuras características del tiempo del Adviento. Y quiero destacar tres figuras que son características del Adviento. Una, el profeta Isaías. Las lecturas de la misa durante el tiempo del Adviento tienen
abundantes textos del profeta Isaías. El profeta Isaías fue un extraordinario poeta. El libro de Isaías recoge, pues, diríamos, las palabras y los escritos de varios personajes, no solo de uno. Es escrito a lo largo de varios siglos, pero se recogen bajo el texto de Isaías. Y el libro de Isaías tiene unos poemas preciosos. La liturgia de la palabra, el tiempo del Adviento, recoge muchísimos de esos textos, de esos himnos del profeta Isaías, y es la gran figura. Algunas veces, en algunos lugares donde yo he vivido la Navidad, he invitado mucho a los niños a que ojalá en los pesebres tengan una figurita que ni es un pastor, sino la figura del profeta Isaías por allá colocado en algún punto del pesebre, en alguna montañita, para recordarnos, porque es el gran pregonero del Adviento. Y si nosotros miramos las lecturas de la misa de cada día durante el Adviento, muchísimos días tendrán textos de Isaías, el profeta del Mesías y el poeta de la salvación. La otra figura es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, el hijo de Zacarías y de Isabel. Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y es el que le abre la puerta a Jesús, el que lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que viene como Salvador. De manera que la figura del profeta de Juan Bautista, es una figura fundamental en el Adviento. Isaías, Juan Bautista. Y obviamente la figura grande del Adviento es la Santísima Virgen María. Es la madre de la esperanza, es la madre de la espera, es la madre del Salvador, es la mujer que da a luz a Jesús, nuestro Salvador. Entonces tengamos en cuenta nosotros esas tres grandes figuras del tiempo del Adviento: Isaías, Juan Bautista y la Virgen María. Y al recordar a Juan Bautista y al recordar a la Virgen María, recordemos cómo en el capítulo primero, el Evangelio de San Lucas trae dos himnos que nosotros repetimos todos los días en nuestra oración. Los que hacemos lo que llamamos la liturgia de las horas, los que rezamos las laudes y las vísperas, rezamos el Benedictus, que es la oración de Zacarías, y el Magnificat, que es la oración de María. Dos preciosas oraciones muy indicadas para el tiempo del Adviento, y las encontramos en el capítulo primero del Evangelio de Lucas. Y después de ver las figuras, pasemos ahora a los signos, a lo que nos encontramos nosotros en el Adviento. Para algunos la barba del cura es un signo, porque dicen que recuerda a Papá Noel, pero de pronto un día se la quita. Entonces no es uno de los signos del Adviento, ciertamente. El Adviento tiene como signo grande el color verde. El verde es el color de la esperanza, es un signo. Por eso, en la cultura del norte, del hemisferio norte, aparecen los pinos y los abetos, árboles que no pierden ni el follaje ni el color durante el invierno. Por eso pasan a ser tan significativos. El pino y el abeto, digamos, toda esa familia de árboles, no se dejan ganar del invierno. Mantienen su color, mantienen su follaje y son por eso el signo de la esperanza. Es decir, es la vida que continúa y que no se acaba. Ese es uno de los signos. Y el otro signo, el que le dio origen de alguna manera a nuestro encuentro de esta tarde, por fin llegamos a eso, la corona del Adviento. Y la corona del Adviento también tiene su significado. Originalmente, la corona no era más que un redondel de follaje verde con 4 luces que se iban encendiendo cada uno de los domingos del tiempo del Adviento para
invitarnos a ir preparando la llegada de la Navidad que se acerca. Pero lo que pasa siempre con los signos se van cargando, comienzan siendo signos simples y se van llenando de significado y van apareciendo mil maneras de comprenderlos. Y en esto yo creo que vale la pena recordar que no existe una única manera de hacer corona de Adviento, porque no es más que una invitación a un signo. Y cada persona hace los signos, los fabrica, los realiza y los lee de la manera como quiere hacerlo. Pero los elementos básicos de la corona, como les digo, son un aro de follaje verde, habitualmente se hacía de pino, de ramas de pino, simplemente eso, y se le ponían 4 velas. Después, esa costumbre, como volvemos a lo mismo, no es nuestra, somos tropicales, el verde nosotros lo tenemos en abundancia en todas las épocas del año, es decir, el verde para nosotros es lo normal, porque estamos llenos de eso. En la cultura de la Europa del Norte, en el pleno invierno, llenos de nieve, lo único vivo que queda es esos pedacitos verdes de los pinos y los abetos, y por esa razón el verde es tan significativo y de allí se toma la corona. Entonces es redonda de follaje verde. Normalmente, tradicionalmente, en sus orígenes, y escúchenme lo que digo, en sus orígenes, al comienzo, no tenía ningún adorno. Los adornos se le fueron prendiendo con el correr de los días y cada uno le pone los adornos que le gustan, y en eso tenemos que ser tranquilos y libres. Lo mismo las 4 velas. Al comienzo eran 4 velas, punto. Después entonces alguien que no, que una morada, que una rosada, que una... Y entonces comienzan, cada persona le da un sentido a los colores y entonces esta significa esto, esta esto. Habitualmente, pero no siempre, se usan los 4 colores que la Iglesia utiliza en los ornamentos de la liturgia. Y por eso nos encontramos con el verde, con el rojo, con el morado, con el blanco. Pero resulta que hay un domingo de Adviento, el tercero, que se llama el Domingo de la Alegría, el Gaudete. Y en algunos lugares donde tienen como el ornamento no es morado, sino se combina morado con blanco y se convierte en rosado. Entonces aparece el color rosado. Hay en algunos lugares el ornamento rosado, y ese ornamento rosado se usa un domingo en la Cuaresma y un domingo en el Adviento, no más. Entonces, las velas, entonces pasa de pronto entonces una vela a tener color rosado, pues porque es el rosado. Entonces cuando aparece el rosado, con el verde, con el morado, con el rojo, surge una quinta vela que algunos le ponen a la corona, que es la vela blanca para encenderla en Navidad. Pero fíjense cómo son cosas que van surgiendo con el gusto y el correr de los años, y su significado se lo da cada uno, con respeto. No tienen un significado único, cada persona le da el significado que tiene. Pero los significados básicos serían el círculo nos habla a nosotros del tiempo, porque el círculo no tiene ni principio ni fin, entonces es un signo del tiempo indeterminado. Las ramas, como les decía, son verdes porque el verde para el hemisferio norte en pleno invierno, el verde habla de la vida y habla de la esperanza. Las velas nos están hablando a nosotros de la luz, porque va apareciendo, estamos esperando a Jesús, la luz del mundo, el sol invicto, entonces se van encendiendo domingo a domingo, y quienes ponen una quinta vela, pues la encienden en la noche, la Nochebuena, víspera de la Navidad. Algunos le adicionan a la corona unas manzanas rojas, otros le adicionan un listón rojo, una cinta roja, y entonces dicen eso significa el amor de Dios. Podemos decir todo lo que queramos, pero con tranquilidad, que cada uno y cada familia haga en eso lo que le parezca más conveniente, porque no hay una única forma
Entre las cosas que al final nosotros vamos a tener como instrucciones finales, pues será lo que se convierte en la pequeña celebración familiar para encender la vela cada domingo de Adviento. Pero eso lo dejamos para el final, porque quiero entrar, antes de que se duerman todos, a la última parte, que la he llamado vivir el Adviento, que ya es como el desafío contemporáneo. ¿Cómo podemos nosotros vivir el Adviento? Les decía, Adviento es toda la vida cristiana, que comienza con la ascensión de Jesús y termina con la parucía. Es decir, el Adviento es toda la esperanza cristiana en el Señor que viene. O bien porque el Señor va a venir, o bien porque lo invocamos, ven Señor. Pero es todo el tiempo, es la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene como ejes centrales la fe, la esperanza y el amor. Pero el apóstol Pablo nos dice que la fe y la esperanza se acabarán y que solamente quedará el amor. De tal manera que vivimos en la esperanza y la expresamos y la manifestamos en la vivencia concreta del amor. Y pues la liturgia de este fin de semana de eso nos habla en abundancia. Repetimos todos los días en el Padre Nuestro, venga tu reino. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro estamos diciendo que tu reino venga, que venga tu reino, venga a nosotros tu reino. En la Eucaristía, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, esperamos tu venida gloriosa, continuamente. Y como les decía, en la novena de Navidad pues nos vamos a llenar de invocaciones, ven Señor. Decíamos, el tiempo del Adviento es tiempo de esperanza y vale la pena que nos preguntemos, en esta época confusa, difícil que estamos viviendo, ¿en qué está nuestra esperanza? Y entonces vivamos este tiempo de esperanza con una inmensa alegría. La esperanza no es el optimismo, la esperanza es fundamentalmente lo que nos lanza a nosotros a reconocer que el Señor ha de venir en plenitud y que nosotros vamos a encontrarnos con Él en plenitud. Por eso el Adviento ha de ser un tiempo para volver al silencio, para volver a la oración, para reencontrarnos con el amor de Dios que nos convoca y nos invita a mantenernos atentos, listos, preparados, anhelantes de que venga el Señor. La vivencia del Adviento, por eso, en la celebración de los 4 domingos, que tienen cada uno su valor y su sentido positivo. En el signo, que ojalá lo tengamos en nuestras casas, de la corona de Adviento, donde encenderemos cada una de las luces en cada domingo para ir nosotros caminando hacia la celebración de la Navidad. Pero sobre todo en la profunda vivencia del amor compasivo y misericordioso con los necesitados y con los que sufren. Casi que lo convierto en una súplica: no nos dejemos ganar por el consumo, no nos dejemos ganar por las compras, no nos dejemos ganar por lo externo. Lo externo tiene siempre que manifestar algo más profundo que es lo interno. Y si tenemos que escoger entre muchas arandelas, muchas luces, muchos adornos, muchas flores, con nuestra vida de caridad, de amor y de oración, vayámonos por lo segundo, que es lo importante. Como les decía, abrimos ahorita un espacio para comentarios, preguntas, lo que sea, y al final, entonces, la coordinadora hablará de cómo se va a enviar un material que puede ser utilizado en sus familias y en sus casas cuando se vayan encendiendo las velas del Adviento. Gracias, Padre Ricardo. Muchas gracias, Padre. Excelente, gracias. Con mucho gusto. No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna cosa que haya quedado oscura, sin claridad. Padre, a mí no me quedó muy claro el de cómo se surgió el color rosado. El rosado surge, les decía, el rosado es la combinación del morado y del blanco, pero surge en la liturgia como color para mostrar
una forma diferente de celebrar dos domingos que tienen como característica la alegría esperanzada. En Cuaresma hay un domingo que vive esa experiencia y en Adviento, el tercer domingo de Adviento, se vive eso. Entonces, el rosado es una manera de mostrar un color que no es de la vivacidad del rojo ni de la intensidad del blanco, sino que es un color tenue que combina el morado, que es el tiempo del Adviento de morado, de austeridad, con el blanco de la alegría, y entonces pasa a ser rosado en ese sentido. Pero como les digo, es más lo que nosotros queremos leer frente a eso. Era una manera, y ha sido una manera, de expresar que ese domingo, en medio de la austeridad del Adviento, del morado, reviste una alegría esperanzada, y entonces el color rosado lo manifiesta, y por eso les decía, se puede utilizar. En algunas parroquias existe el ornamento rosado para eso. Gracias, padre. Tengo una pregunta, padre. Sí. ¿El orden en que se prenden las velitas de acuerdo a los colores tendrá algún significado según la liturgia? Según la liturgia no, según el gusto del consumidor sí. Oh. Entonces, dale tú el valor y dale tú el gusto. Hay personas que se pegan mucho de lo que leen o escuchan en otros sitios. Como yo les decía, originalmente las velas no tenían colores distintos ni nada, eran 4 luces. Más tarde se le fue dando sentido, entonces algunos dicen primero la rosada y después, pero entonces resulta que la rosada es la del tercer domingo, entonces no es la primera. Entonces prendamos la morada, después la verde, pero no hay un orden estricto, ni es importante en sí mismo el orden estricto, salvo, vuelvo a lo mismo, salvo que uno quiera significarlo. Porque cuando yo quiero ofrecerle y darle significado a algo, pues lo explico y se lo doy. Pero en sí mismo no tiene ningún orden ni ninguna, diríamos, obligatoriedad normativa. Gracias. Gracias, padre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Padre, los tiempos litúrgicos solo son estos 4: Cuaresma, Pascua, Adviento y Natividad. ¿El resto del año se llama de alguna manera? El resto del año recibe el nombre de tiempo ordinario durante el año, y ese tiempo ordinario tiene una primera parte entre la Epifanía. Después de Epifanía celebramos el bautismo de Jesús. Desde el bautismo de Jesús hasta el miércoles santo recibe el nombre de tiempo ordinario, y después de Pentecostés hasta el inicio del siguiente año se llama tiempo ordinario también. Habitualmente son entre 32 y 34 semanas las que quedan para celebrarse en total en esos dos momentos. A veces entre el bautismo de Jesús y el miércoles de ceniza no hay más que 4 semanas o 5, a veces hay hasta 7, 8. Depende, como les decía, del calendario de cada año. Muchas gracias. Si hay algún niño que quiera hacer alguna pregunta. Sí, aquí hay uno, gracias. Padre, es una aclaración. Yo entendí el Adviento es el anuncio de la venida de Jesús, ¿sí? O sea, es un tiempo de esperanza. El Maranatá es como un llamado que hacemos: ven, Señor Jesús. Y la Natividad es la celebración de la venida de Jesús. ¿Estoy en lo cierto o no? Es decir, el Adviento fundamentalmente es todo el tiempo que celebra la esperanza del Señor que viene y la invocación que nosotros hacemos para que el Señor venga. Entonces ese Maranatá es eso, es decir, es el grito, pero también la expresión de la esperanza. Navidad es el nacimiento, es decir, en Navidad nosotros celebramos es que Jesús se hace presente y nace de la Virgen María. Y les decía, la fecha en la que nosotros lo celebramos es la transposición que se hizo de una fecha que se celebraba en la religión de los romanos
sol que nacía, que surgía. Y entonces, para celebrar a Jesús, si vamos nosotros a preguntarnos qué día exacto nació Jesús, no tenemos la menor idea, pero no es importante. Lo que es importante es que cada año se lo celebramos nosotros, y lo celebramos en un día que era profundamente significativo para las culturas del hemisferio norte, por lo que implicaba el comenzar a alargarse los días. Lo contrario para el hemisferio sur, porque en el hemisferio sur pasa al revés, pero pues así lo tenemos en el calendario. Muchas gracias, padre. Una pregunta. Sí. Que tengo la corona de viento, pero con la velita blanca. ¿Es obligatorio tenerla con la velita morada y rosada? No, tú puedes tener la corona con velas del mismo color todas. Eso no es lo más importante. Si uno quiere ponerle colores, pues se los pone porque le gustan. Pero si uno solo tiene velitas blancas, pues todas son velitas blancas. Si solo tiene velitas moradas, pues todas son moradas. Si uno tiene rojas, todas rojas. Si uno tiene verdes, todas verdes. O si las quiere combinar, las combina. Lo importante es el signo de la corona y que vayamos encendiendo cada domingo una velita más. El primer domingo encendemos una, el segundo domingo encendemos dos, la primera y la segunda, el tercer domingo 3, el cuarto domingo 4. Y si nuestra corona tiene 5 velas, entonces la quinta la prendemos en Navidad, en la noche de Navidad. ¿De acuerdo? Gracias, padre. Con mucho gusto. Amén. Bueno, ahora sí, ya para cerrar, tenemos oraciones para cada día del Adviento, para todos en familia, unidos en familia. Esperemos la venida del Señor, esperemos que Jesús nazca aquí en el corazoncito de todos. Gracias, Padre, muchas gracias, Monseñor, muchas gracias a todos por asistir. Gracias a ustedes. Yo le pido a Carlos que termine dándonos la bendición a todos. A Ricardo, la exposición que ha hecho me parece que ha sido una exposición muy clara, muy precisa, nada aburridora, sino con información. Me parece que está muy bien. Y luego que cada uno de nosotros nos propongamos vivir este tiempo del Adviento de la mejor manera posible. Estos son medios para poder centrarnos en el misterio, en el nacimiento del Señor. Cualquier cosa, la corona de Adviento, los adornos del pesebre, todo eso son medios para poder celebrar el misterio central del nacimiento del Señor. Ese misterio central que tiene que estar ubicado en el centro también del corazón de los hogares. Los hogares tienen que vivir su vida con un estilo y con un modelo, que es el modelo de la familia de Jesús, de José y de María. Y por eso que celebrar este misterio durante este año, como nos decía Ricardo, que seguramente va a ser distinto, porque nos va a plasmar en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La familia. Seguramente que este año habrá menos regalos, menos cosas que distraigan, y nos ponen a mirar lo esencial, la familia, con un modelo, la familia de Jesús, ese misterio grande del Hijo de Dios que nace en medio de José y de María, conformando así la familia de Dios en la tierra. Que de verdad podamos vivir este acontecimiento y podamos prepararnos de la mejor manera posible para poder vivir de acuerdo al querer de Dios, ese querer de Dios que es el querer de la unidad, ese querer de Dios que es el querer de descubrir y reconocer al Hijo de Dios que ha venido. Ven, Señor Jesús, repetiremos muchas veces, precisamente para poder anhelar la venida del Salvador, la venida del Redentor. Que el Señor de verdad los bendiga a todos, los llene con su alegría, y muchas gracias a quienes han organizado este espacio y este momento. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.